Con este video comenzamos el análisis de los mercados y nos vamos a introducir en el tema con esta diapositiva que ya la habíamos visto y nos recuerda que para nosotros el objetivo de las empresas es maximizar beneficios y que para que puedan lograrlo no pueden hacer simplemente lo que quieran, sino que tienen que enfrentar y superar restricciones que las habíamos clasificado en estos tres tipos. Las que surgen del mundo físico ya la habíamos visto. Se representaban con la función de producción, la cual nos llevaba a las funciones de costos. Ahora estamos comenzando con el tema mercados. Por lo tanto, vamos a ingresar al análisis de las restricciones con las que deben lidiar las empresas para poder vender el producto que han producido. Como vimos también, estas restricciones dependen de los consumidores y la competencia. Agreguemos ahora que de su análisis van a surgir las funciones de ingresos de la empresa. Cuando tengamos los ingresos, como ya tenemos los costos, vamos a poder plantear la ecuación de beneficio. Y utilizándola vamos a plantear la maximización del beneficio. Y esto nos va a permitir analizar dos de las decisiones más importantes que tiene que tomar cualquier empresa: la cantidad que quiere vender y el precio que va a cobrar. Pero no avancemos tan rápidamente y detengámonos un momento a ver con un poquito más de detalles estas restricciones que imponen los mercados para ver cómo es que nos permiten calcular los ingresos. Lo que aquí aparece es una especie de graffiti económico que sintetiza de una manera muy clara por qué para un economista el mercado es un ente que impone restricciones a las empresas. Concretamente dice: una empresa puede producir todo lo que le sea viable y puede fijar el precio que desee a su producción, pero solo podrá vender la cantidad que a ese precio estén dispuestos a comprarle los consumidores. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es encontrar una forma matemática, es decir, una ecuación que represente esta restricción que tan claramente se sintetiza en este párrafo. Las que impone el mundo físico las habíamos sintetizado con una función de producción. Y entonces, para estas restricciones de mercado, ¿hay alguna función que las sintetice? La respuesta es que sí. Y nosotros a esa ecuación la vamos a llamar la demanda que enfrenta la empresa. Veamos un poquito esto con detalle. Recordemos entonces que las restricciones que nacen de los mercados son las que imponen los consumidores y la competencia. La restricción que imponen los consumidores la representamos con la demanda de mercado. Veamos por qué decimos que la demanda de mercado es la restricción que imponen los consumidores. Aquí tenemos una demanda de mercado. Supongamos que entre todas las empresas se ponen de acuerdo y deciden que quieren vender la cantidad Q sub 1 y cobrar el precio P sub 0. ¿Lo podrán lograr? La respuesta es que no, precisamente porque con esta elección no están respetando la restricción que le imponen los consumidores. Si las empresas pretenden cobrar el precio P sub 0, lo que va a ocurrir es que los consumidores le van a terminar comprando Q sub 0. Si las empresas en conjunto desean vender Q sub 1, deberán bajar el precio a P sub 1. La demanda de mercado se puede ver como una restricción que imponen los consumidores porque todos los puntos que están por encima de la curva de demanda son puntos imposibles de alcanzar por las empresas. Ahora, la cantidad que determina la demanda de mercado
es la que todas las empresas pueden vender a cada precio. Pero esa cantidad total se distribuirá entre todas las empresas que forman el mercado según como cada una de ellas resuelva el problema de la competencia. Por esta razón, la competencia nos obliga a modificar la demanda de mercado para obtener la demanda que enfrenta la empresa. La demanda que en realidad va a mostrar cuánto vende la empresa a cada precio es precisamente esta, la demanda que enfrenta la empresa. Así que nuestra tarea entonces va a ser encontrar esta demanda, porque nos va a permitir obtener las dos variables claves para determinar los ingresos de las empresas, el precio que cobra y la cantidad que vende. Pero claro, aquí aparece este señor que hace una aclaración muy importante. Para encontrar esta demanda debemos considerar el tipo de mercado. Antes de seguir adelante es interesante preguntarse, ¿y por qué importa el tipo de mercado? La respuesta se relaciona con lo que dice este graffiti económico. Las empresas internamente pueden hacer el mayor esfuerzo para producir lo que deseen, pero eso no les va a garantizar que van a poder cumplir con su objetivo de maximizar beneficios, simplemente porque, como aquí dice, solo van a poder vender la cantidad que al precio que fijen le van a comprar los consumidores. Esto destaca la gran importancia que tiene el precio y lleva a hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿tiene la empresa realmente poder para fijar el precio? Es decir, ¿puede decidir de manera independiente el precio que va a fijar? ¿O tiene que aceptar el precio que cobran las restantes empresas en el mercado? ¿De qué depende de que exista ese poder de mercado para fijar el precio? ¿Cómo actuar si se tiene ese poder de mercado? Si no se tiene ese poder, ¿existe alguna forma de actuar para conseguirlo? Y si no se puede obtener ese poder de mercado, ¿cómo tiene que actuar la empresa? Para contestar todas estas preguntas es que los economistas han clasificado los mercados en distintos tipos de mercado. Vamos a ver un poco entonces estas clasificaciones. Esta clasificación va a ser incompleta porque vamos a ver solo los tipos de mercado desde el lado de la oferta. La primera gran división es esta. Por un lado tenemos el monopolio, que se caracteriza porque solo una empresa ofrece el producto en el mercado. Que exista solo una empresa es determinante para la conducta de esta, porque eso le va a garantizar el máximo poder de mercado para fijar el precio. Este es un tipo de mercado que vamos a ver más adelante. El otro tipo que aparece aquí es el caso donde existe más de una empresa en el mercado. En este caso, lo que aparece es la competencia. Pero el término competencia tiene para el economista un significado bastante diferente a la sencilla noción de rivalidad que le dan las personas que no son economistas. Por esta razón, a los mercados donde hay competencia se los clasifica en estas dos categorías. Un economista va a hablar de mercado competitivo a secas cuando las empresas no tienen poder para fijar el precio y lo toman como dado. En cambio, cuando las empresas visualizan que están capacitadas para realizar distintas acciones que le permitan utilizar el precio como variable estratégica de mercado, a la competencia la van a calificar de imperfecta. Es decir, que aparezca esa rivalidad entre empresas que hace que alguien no economista diga que hay competencia, al economista lo lleva a decir que la competencia es imperfecta. Para entender esta aparentemente extraña forma de conceptualizar la competencia que tienen los economistas, es necesario contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que una empresa
se resigne a considerar una variable tan importante como el precio como dada? La respuesta es que la competencia debe ser muy intensa, debe ser tan fuerte que la obliga a la empresa a reconocer que no puede influir en el precio y solo debe preocuparse por los costos para tratar de lograr su objetivo de maximizar beneficios. Es decir, que las empresas no puedan usar el precio para tratar de ganar más es una clara señal que se está en un extremo muy alto de competencia. Por esta razón, cuando pasa esto, o sea, las empresas se resignan a no manejar el precio, los economistas llaman a los mercados de esta forma: o competencia perfecta o competencia pura. El caso más extremo de ambos es el que llamamos competencia perfecta. Para que un mercado pueda clasificarse como de competencia perfecta, deben cumplirse estos supuestos. Deben existir muchas empresas y muchos consumidores. El producto debe ser homogéneo, es decir, todas las empresas deben producir el mismo producto. Debe existir información perfecta, no debe haber el más mínimo problema de información. Todos los agentes de mercado que actúan, ya sean las empresas o los consumidores, al momento de tomar su decisión, disponen de toda la información que necesitan para hacerlo. Y el cuarto supuesto es que debe existir libre movilidad del capital, es decir, que no debe haber barreras para la entrada ni para la salida de empresas cuando lo consideren conveniente. Hacer estos supuestos hacen que la competencia sea realmente muy intensa. A tal punto es esto que en el caso de la competencia perfecta lo que va a terminar ocurriendo es que todas las empresas van a ser idénticas. Si se flexibilizan un poco estos supuestos, pero no tanto como para evitar que las empresas sigan considerando el precio como dado, entonces estamos en el tema de la competencia pura. Es decir, la competencia pura surge entonces a partir de flexibilizar los supuestos de la competencia perfecta. Lo que aquí ocurre en la competencia pura, pero no ocurre en la competencia perfecta, es que se permiten que existan empresas con diferentes costos. Hecha esta descripción de los posibles tipos de mercado, ahora debemos pasar a ver cómo encontrar la demanda que enfrenta la empresa. Para comenzar, vamos a suponer que el mercado donde opera la empresa es de competencia perfecta. Por eso, nuestro siguiente trabajo es pasar a determinar la demanda que enfrenta la empresa en un mercado competitivo, es decir, en un mercado de competencia perfecta. Lo que aquí tenemos es la demanda de mercado. Supongamos que el precio de mercado de alguna forma ya está fijado en el valor P sub C. Nuestro trabajo ahora va a ser el siguiente: saltar el muro y obtener la demanda que enfrenta la empresa. Observemos la diferencia entre ambas demandas. Es la variable dependiente o la variable que medimos en el eje horizontal. Con la demanda de mercado tenemos la relación entre el precio y Q mayúscula. Con la demanda que enfrenta la empresa tenemos la relación entre el precio y la Q minúscula. Vamos a reservar la Q mayúscula para simbolizar la cantidad que se vende en el mercado por todas las empresas y la Q minúscula para simbolizar la cantidad que vende la empresa analizada. Cuando tengamos la demanda que enfrenta la empresa, lo que vamos a tener es la relación entre el precio y la cantidad que puede vender a ese precio la empresa. Esta demanda va a representar la restricción que el mercado le impone a la empresa analizada y nos va a permitir entonces calcular los ingresos de esa empresa. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar esta demanda? Como dijimos, saltar el muro. Y saltar el muro significa incorporar los efectos de la competencia.
Para hacer esto tenemos que analizar los supuestos que hemos hecho cuando definimos el mercado de competencia perfecta, que los recordamos que son estos cuatro: muchas empresas, producto homogéneo, información perfecta y libre movilidad del capital. Entonces regresamos aquí y analicemos los efectos que generan. De esos cuatro supuestos, los tres primeros son decisivos. El primero, que existan muchas empresas, nos lleva a advertir que cada una de ellas va a ser pequeña en relación con el tamaño del mercado. Que el producto sea homogéneo, lo que nos permite observar es que los productos de todas las empresas van a ser entre sí sustitutos perfectos. Y que la información sea perfecta significa que todos van a conocer el precio de todas las empresas. Como ustedes se podrán imaginar, en una situación así, la empresa no le queda otro camino que observar el precio de mercado y aceptarlo como el precio para vender sus productos. Por eso lo marcamos aquí. Y a continuación, marcamos una línea horizontal para reflejar la demanda que enfrenta la empresa. Esta demanda horizontal tiene dos interpretaciones posibles. Si nos enfocamos en la variable cantidad, la línea nos estará diciendo que la empresa puede vender todo lo que quiera al precio de mercado. Y eso es una directa consecuencia de que la empresa sea muy pequeña en relación con el mercado. Si nos enfocamos en el precio, esta línea horizontal nos va a recordar que la empresa no tiene capacidad para cambiar el precio, que el precio está dado, o dicho de otra forma, no puede, variando la cantidad, cambiar el precio. Esto también es directa consecuencia de su tamaño pequeño en relación con el mercado. Ahora que ya tenemos la demanda que enfrenta la empresa, podemos entonces pasar a los ingresos de la empresa de competencia perfecta. En general, los ingresos de una empresa se tienen que representar de esta forma. Vamos a considerar que la variable independiente del ingreso va a ser la cantidad que la empresa vende. Y el ingreso entonces es precio por cantidad. Pero como el precio y la cantidad están relacionados por la demanda de los consumidores, precio y cantidad no son variables independientes. Por eso aquí señalamos que el ingreso total de una empresa es el precio que va a depender de Q por la cantidad que se vende. Si se cambia la cantidad, también cambia el precio, porque ambas variables están interrelacionadas. Esto es en general, pero ¿qué ocurre en el caso analizado? La demanda que enfrenta la empresa es esta línea. Y esta línea lo que nos está señalando es que precio y cantidad son variables independientes, simplemente porque la empresa puede vender todo lo que quiera sin que el precio cambie. Entonces, si precio y cantidad son variables independientes, ¿qué es lo que va a ocurrir con la fórmula del ingreso total? Simplemente se va a modificar y va a quedar de esta forma. El ingreso total es igual al precio que está fijado por el mercado y es constante multiplicado por la cantidad. Esta manera de representar el ingreso total solo la podemos utilizar si hacemos el supuesto de mercado competitivo, porque es este el que nos garantiza que la empresa toma el precio como dado, o como también se dice, la empresa es precio aceptante. Esto solo ocurre en competencia perfecta y competencia pura. Nosotros lo vamos a utilizar porque, como dijimos, estamos suponiendo que la empresa opera en un mercado de competencia perfecta. Ahora, lo que podemos hacer es recordar que esta función de ingreso total no es otra cosa más que una función total. Por lo tanto, de ellas pueden deducirse dos funciones relacionadas. Una de ellas va a ser la función media, que la vamos a llamar ingreso medio.
y que va a ser simplemente el cociente de la variable dependiente sobre la independiente. Y la otra función va a ser la función marginal, que la vamos a llamar ingreso marginal, y va a ser simplemente la derivada del ingreso total respecto de la variable independiente que es Q. Veamos a qué resultado arribamos con estas dos funciones. Si nos concentramos en el ingreso medio, vemos que el ingreso total está dado por esta expresión. Por lo tanto, podemos escribir el ingreso medio de esta forma. Y ahora observamos que Q está en el numerador y denominador, por lo tanto lo simplificamos. Y esto nos permite concluir que el ingreso medio es simplemente igual al precio. Si ahora nos vamos al ingreso marginal y derivamos el ingreso total, la conclusión que vamos a obtener es que el ingreso marginal también es igual al precio. Ya tenemos entonces las tres ecuaciones, la del ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal. Por eso podemos pasar a graficarlas. Como siempre, lo hacemos en dos gráficos. El superior lo reservamos para graficar la función total, que en nuestro caso va a ser el ingreso total, y el inferior para graficar las funciones media y marginal, que en nuestro caso van a ser el ingreso medio y el ingreso marginal. Empecemos con el ingreso total. Observando esta ecuación y sabiendo que el precio es constante, porque eso es lo que caracteriza a una empresa competitiva, no es muy complicado darse cuenta que se trata de la ecuación de una recta, con pendiente positiva que pasa por el origen. Así que venimos al gráfico y la graficamos. Pasa por el origen porque si la empresa no vende nada, no va a obtener ingresos. Pasemos ahora al gráfico inferior para graficar los ingresos medio y marginal. Si observamos las ecuaciones, vamos a ver que ambos son iguales al precio. Entonces, como aquí los vamos a graficar en función de Q y sabemos que el precio es constante cuando varía Q, procedemos de la siguiente forma. Primero marcamos el precio en el eje vertical y luego trazamos una línea horizontal para indicar que tanto el ingreso medio como el ingreso marginal no van a cambiar y van a ser iguales al precio, cualquiera sea el valor de Q. Finalmente, si observamos esta línea, también vamos a recordar que representa la demanda que enfrenta la empresa. Por lo tanto, podemos concluir que esta línea horizontal y a la altura del precio es el ingreso marginal, es también el ingreso medio y la demanda que enfrenta la empresa. Ya hemos obtenido los ingresos de una empresa competitiva y también hemos obtenido su gráfica. Ya estaríamos en condiciones de pasar a maximizar beneficios. Pero ese tema lo dejamos para analizarlo en el próximo video.